Frecuencia renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Bienvenidos a Sabiduría en Acción. Bienvenidos nuevamente, Robert Pedri. Gracias. Hoy vamos a hablar, el tema de nuestro podcast de hoy es cómo seguir siendo humanos cuando pensamos distinto. Vivir civilizadamente en tiempos difíciles. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, creencias y posturas diferentes. A veces estas diferencias nos enriquecen, otras nos dividen. Hoy parece que todo es motivo de conflicto. La política, la religión, los deportes, incluso las redes sociales. Debates cotidianos en el trabajo o con amigos. Es fácil dejarse arrastrar por la ira, la frustración o la necesidad de tener la razón. Y sin darnos cuenta, podemos perder lo más importante, nuestra humanidad, nuestra capacidad de escuchar y de convivir con respeto. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos mantener la calma, dialogar con atención y aprender a vivir civilizadamente, incluso cuando no estamos de acuerdo? Hablemos de este tema el día de hoy. Está bastante, interesante. Sí, me gustaría introducir la reflexión de este tema con una historia que quizás es muy familiar para la mayoría de las personas. A partir de ella creo que es una metáfora buena para analizar este tema. Me refiero a la historia de Pirro, ¿no? Pirro era un rey que fue a luchar contra los romanos. Y por supuesto los romanos eran un ejército fortísimo, pero Pirro fue con una buena, diríamos, preparación, llevó muchos hombres, llevó elefantes para luchar, lo que todo esto era nuevo para los romanos, así que inicia el combate, fue un combate muy fuerte, pero al final los romanos se retiran y Pirro es declarado ganador de la contienda. Cuando todo pasa, que el polvo se baja y que pueden analizar bien lo que ha ocurrido durante el conflicto, Pirro ve que realmente había perdido muchos hombres valiosos, ¿no? Gente que había sido muy bien entrenada y que demoraría mucho tiempo en recuperarla, ¿no? Así que la pérdida había sido significativa y que demoraría mucho tiempo en recuperar lo que él había perdido, aun cuando había sido declarado ganador del combate. Entonces viene uno de sus generales a felicitarlo por la victoria que había tenido, ¿no? Había logrado que los romanos se retrocedieran, se retiraran. Y él lo miró y le dijo: con otra victoria como esta, estoy perdido. Entonces, de ahí también sale la frase, es una victoria pírrica, ¿no? Fuiste declarado ganador. Pero él no se sentía ganador. Para nada, porque el costo fue altísimo. Muy alto. Sí. Entonces, es muy importante entonces tener en cuenta, ¿quiero realmente ser declarado ganador para nada? ¿O quiero lograr algo diferente, algo nuevo, algo constructivo, algo que realmente sea beneficioso para las diferentes partes involucradas en la dinámica, ¿no? Entonces, ese es una referencia que nosotros podemos tener. Y hay otro relato que yo diría que es la antítesis, es lo opuesto a eso, una historia bíblica que también es muy conocida. Me refiero a una situación que ocurrió entre Abraham y Lot. Lot era sobrino de Abraham y yo me inclino a pensar que era sobrino, pero era prácticamente como el hijo de Abraham, porque Lot era hijo del hermano menor de Abraham y había fallecido. Entonces Abraham lo adopta, yo diría, este dato no está así especificado en el texto sagrado, pero
se lo lleva consigo, lo cría, lo ayuda, era su hijo, ¿no? Y ambos, la historia tiene otros énfasis, pero ambos prosperan, ambos tienen ganados, son personas de éxito. Y en determinado momento, los pastores, los empleados de Lot comienzan a contender con los de Abraham. Y Abraham quería mucho a Lot. Abraham no quería tener problemas con Lot. Abraham no quería que nada afectara la relación, esa familiar que él tenía con su sobrino. Entonces lo llama, lean el texto porque es muy bonito. Y le dice, mira, tú y yo no podemos estar en un problema. Nuestros pastores, nuestros trabajadores están peleando y nosotros no podemos estar en contienda. Mira, elige el lugar para el cual tú quieras ir, la región que sea mejor para ti, que yo lo que quiero es estar en paz contigo. Entonces Lot era más joven y tal vez tenía un tipo de aspiraciones, quería prosperar rápido. Y mira, sí, y todas esas llanuras del Jordán que estaban verdes, dice, para allá me voy. Es decir, como ya que Abraham le había dado la oportunidad de elegir, él dijo, déjame elegir el territorio que para mí es mejor. Entonces Abraham le dijo, está bien. Así que Lot eligió de manera espontánea los pastos más verdes y le dejó a Abraham quizás el territorio menos productivo. Pero Abraham prefirió en ese momento perder, ¿no?, que ganar, pero tener la paz, tener paz en su ganancia era esa, la paz que necesitaba. Y Abraham, por supuesto, prospera en este territorio que él se quedó, pero ganó mucho en su paz interior y pudo trabajar con tranquilidad. Y eso no lo llevó a tener una enemistad con su sobrino, ¿no? Lo llevó a mantener esa comunicación que después hay otro momento en el que él tiene que ir y liberar, porque aquella tierra fértil hacia la cual partió su sobrino Lot fue atacada por otros reinos, y entonces va Abraham a liberar a su sobrino con todas sus propiedades, con todo lo que tenía, y le devuelve a su sobrino el bienestar. Entonces, un poco que en este mundo tan convulso en el que nosotros vivimos, a veces no es el móvil no debe ser ganar, ¿no?, tener una victoria pírrica, sí, sino actuar con inteligencia para lograr que la vida sea mucho más fluida y que valga la pena vivir la vida, ¿no? Actuar con conciencia también. No, es importante porque somos seres civilizados y yo creo que en toda relación, muchas veces, o no pocas veces, cuando entramos en un debate con alguien, siempre lo que nos mueve es imponer nuestro punto de vista. Y esa conversación, si bien puede ser entre dos personas, se convierte en una verdadera batalla. Sí. En una verdadera batalla donde cada uno está a la defensiva. Donde uno ataca, el otro se defiende y automáticamente contraataca. Muchas veces con un contraataque aún más fuerte. Más fuerte. Y entonces aquí yo quería compartir con ustedes algunas ideas prácticas, porque creo que esto debe ser un ejercicio consciente, el tratar de vivir civilizadamente, el tratar de tener relaciones con nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, el lugar donde trabajamos, de manera civilizada. Y convertirnos así quizás en un referente, ¿no? Y hay un punto importante, que es escuchar primero para reaccionar después. Evitar dar respuestas demasiado rápidas. Somos muy ligeros con la lengua y nos cuesta escuchar. O sea, no estamos escuchando para tratar de entender. Estamos ahí parados para ver cómo respondemos. O sea, es importante escuchar para reaccionar después. Eso es muy común en los rebates. Bueno, te estoy interrumpiendo, no te estoy dejando hablar.
Pero estás en este caso no para atacarme, sino para reforzar mi exacto, punto. Sí, exactamente. no dejé que terminaras lo que no se debe hacer. Una de las cosas que yo iba, pero se dan cuenta cómo inclusive inconscientemente uno lo hace. claro Porque que yo sí. debía haber esperado que él Robert termine. terminara, ¿no? Pero eso ocurre a veces mucho en en los debates públicos que nosotros vemos. Una persona está exponiendo y la otra va respondiendo, sin escuchar, ¿no? Entonces, sí, No, y ese, yendo por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué es lo que me mueve a mí? Responder. O sea, después que escucho, yo tengo que responder. ¿Qué es lo que me está moviendo a mí? Me está moviendo a mí humillar a esa persona, imponer mi punto de vista, o estoy respondiendo desde la perspectiva de que quiero lograr un entendimiento. Y con mi respuesta lo que estoy es tratando de arrojar luz Claro. a esta situación, a este problema, para que se resuelva civilizadamente. O sea, ¿cuál es mi motivación para responder? Y eso es importante que nos lo preguntemos nosotros mismos, ¿no? Y basado en eso, no perder de vista la humanidad de la otra persona. Verlo como un ser con virtudes, con defectos, como nosotros también. Sí. Como nosotros también, porque eso también nos cuesta. Sepa, somos muy duros a la hora de emitir un juicio, como si la persona fuera un compendio de defectos. O sea, en esa persona no hay ninguna virtud. Y yo, perfecto. Perfecto, sí. O sea, yo soy el que no me equivoco, yo soy el que no cometo errores. Y entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Lo otro también, un poco a tono como lo que venimos hablando, es cuando estamos en un debate, también es importante elegir nuestras batallas. Vale la pena entrar en conflicto. Sí, es verdad. ¿Qué vamos a ganar con eso? A veces, no sé si ha pasado, bueno, a veces nosotros también cuando ponemos a hablar, que a veces cada cual tiene su punto de vista y llegamos a un lugar que nos damos cuenta que estamos en un punto muerto, que no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, vale la pena seguir debatiendo, discutiendo. A veces inclusive es importante cuando tú te das cuenta que llegas a un punto muerto, decir, mira, vamos a dejarlo aquí. Quizás lo retomamos otro día. Porque te quedas reflexionando sobre lo que dijo, sobre lo que hablaron y quizás después pero en ese momento vamos a dejarlo ahí porque uno, que digo, es un ejercicio consciente. Tienes que dar cuenta que dice, si sigo más allá, ya no voy a querer lograr un entendimiento. Sí. Estoy sintiendo que ya lo que quiero con mi respuesta es dañar a la otra persona. Hay que ser muy conscientes. Y a veces están en frecuencias diferentes, ¿verdad? Que no hay como armonizar las frecuencias, entonces es mejor no emprenderla. Pero para tomar esa decisión tienes que estar muy, muy consciente. Y lo otro, y eso es muy de los latinos, y sobre todo nosotros, yo me recuerdo, yo no sé si a Pedro, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo los cursos de Clinical Pastoral Education, los cursos de CP, donde la persona exponía un trabajo, un caso, pero la labor de los que lo escuchaban era criticar el caso. Oye, a mí al principio, yo tuve que hacer un ejercicio con eso, porque yo lo voy a confesar aquí, tenía miedo que la otra persona se ofendiera con lo que yo iba a decir. Claro. O sea, y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Pero eso no es malo porque así uno cuida lo que va a decir, sí, el criterio que vas a dar. Pero es importante también que nosotros tengamos en cuenta que una crítica no necesariamente tiene que convertirse en algo personal. Sí, por supuesto. Yo no sé si es una cuestión de los cubanos, de los latinos. A veces cuando recibimos una crítica lo asumimos de manera personal. Y te pones defensivo. Yo creo que la mayoría lo tomamos personal, es la verdad. Y es un ejercicio en el que mencionaba Robert, muy importante, porque nosotros aprendimos tanto a recibir la crítica, a no ofendernos por la crítica, porque realmente los colegas que teníamos, ese relato que comenta Robert, yo recuerdo exactamente las escenas. Al principio era muy difícil porque
había personas que se sentían ofendidas y salían de manera defensiva. Y quien nos está coordinando lo que quería era que mejoráramos. Lo que quería era que analizáramos mejor nuestros casos, que actuáramos de una manera mejor con nuestros pacientes. Entonces nosotros aprendimos a recibir la crítica, a no enojarnos con la persona que nos estaba haciendo las críticas, con la persona que nos estaba señalando las acciones que habíamos realizado que no estaban totalmente apropiadas, y también la persona que nos ayudaba o que nos guiaba nos enseñó mucho a perder el miedo, a comunicar también, a hacer la crítica, eso sí, como tú comentabas, de una manera apropiada, es decir, elegir la forma de emitir la crítica, porque a veces también cuando nosotros queremos dar una sugerencia, decimos que es una sugerencia, pero no lo es, por el espíritu con el que actuamos y por la manera en la que... Lo hacemos de mala manera. Y es importante también, en el caso que estamos hablando, éramos un grupo de colegas que veníamos arrastrándonos a otros por muchos años y pasábamos ahí alrededor de 5 horas juntos, toda la semana. Pero es muy importante tener en cuenta cuando usted va a criticar a alguien o cuando usted va a emitir un juicio crítico acerca de algo o de una persona, algo que está haciendo, elegir el momento, elegir el lugar y la manera en que lo vas a comunicar. Claro. A veces Elige tus palabras. le hace un juicio crítico a una persona en medio de otras personas y tú no sabes si a esa persona le va a gustar o no de la manera más apropiada, o lo haces de manera despectiva, inclusive teniendo una buena intención. Sí, pero la conviertes en mala. Entonces, eso es importante, elegir el momento, inclusive en nuestros propios estados de ánimo. Si nosotros vamos a emitir un juicio crítico sobre algo que nos molestó en ese momento, y tú sientes que estás molesto, no lo calma, hagas, claro. espera estar tranquilo, da una vuelta, o quizás al otro día, ya cuando estés tranquilo, habla con esa persona. Y te cambia la perspectiva. De esa situación te cambia. No, es interesante que cuando pasa eso, al otro día le puedes emitir el juicio crítico a esa persona, pero no dices ni la mitad de lo que tú habías podido haber dicho el día anterior. Por eso se dice que cuando estamos en un momento de emoción muy fuerte o tristes o molestos, mejor quedémonos tranquilos. Y entonces una opción que siempre a nosotros nos enseñaron en nuestro trabajo, en todo lo que tuvimos que estudiar y eso es usar mucho las preguntas abiertas. Ayúdame a entender por qué tú piensas eso de mí. ¿Por qué me estás diciendo eso? O sea, ya no estás diciendo que, oye, eso que tú estás diciendo es mentira, oye, tú no me conoces a mí, ayúdame ¿y por qué tú me a hablas de esa? No, ok, pero ayúdame a entender por qué tú has llegado a esa conclusión. Ayúdame, dime, ¿qué ha pasado? Entonces ya, en vez de poner a esa persona en una posición de ataque, la pones en una posición de explicación, explicativa. ¿No? Y va a cambiar. La actitud cambia. A veces ceder no es perder. A veces ceder es ganar. ¿No? Y eso le pasó a Abraham. Aparentemente Abraham cedió parte de un territorio que era fértil, que era bueno. Él no tenía necesidad. Él era el que había traído a Lot. Él era diríamos, la persona que había tenido la disposición de emigrar. ¿No? Y sin embargo... Él ganó lo que quería. Él ganó su paz. Y a tono con lo que está diciendo Pedri, que a veces el ceder lo interpretamos como un perder y ceder a veces ganancia. Hace poco tuve una conversación con un gran amigo mío por teléfono. Y él por tiempo, o sea, él tuvo, o sea, su hija no se crió con él, con este amigo mío, y después, al cabo de los años, se volvieron a reencontrar de nuevo. O sea, ellos tenían relación, pero bueno, reencontrarse me refiero a volver a vivir juntos. Pero ya su hija adulta y él, un hombre también mayor ya, ¿no? Y tuvieron muchos problemas. Hace poco hablé con él por teléfono y le pregunté, bueno, ¿y cómo va la relación con tu hija? Y me dice, Robert, hablé con ella, le pedí perdón por todos los problemas. Y mira, tengo que ceder. Porque me di cuenta que cada vez que discutía con ella pasábamos un tiempo que casi no nos hablamos.
pequeños mensajes de texto. Dice, me estaba perdiendo El tiempo. el relacionarme con mi hija, que es para mí lo más importante. Entonces, ¿cuál fue mi decisión? Voy a ceder. No va a haber más discusión entre ellos. Y se lo dejé saber bien claro a ella, que yo no iba a discutir más. Y eso a mí me dio alegría, ¿no? Pero un poco a tono con esto, ¿no? Sí, porque cediendo, él ganó. Y sobre todo ganaron los dos. Exacto. Porque él se estaba perdiendo esa relación con su hija, pero su hija con su padre también, que es una buena persona y que todavía tiene mucho que aportarle a ella en su vida. Claro que sí. Y entonces, esa es una estrategia en esa batalla de la relación, de querer tener una relación civilizada. Darnos cuenta en el momento que dice, no vale la pena seguir esta batalla. Hay que ceder. Es un equilibrio entre victoria y humanidad. Uh-huh. Y yo creo que eso debemos tenerlo presente, ¿no? En la vida cotidiana a veces no tienes razón o ganar un debate ya solo por sentirse bien que ganaste el debate, pero dejar mucho resentimiento y llegar al lugar ninguno. Una victoria pírrica. Es una donde victoria. te das cuenta y dices, sí, lo gané, lo humillé, pero al final no te sientes bien. Uh-huh. No, y sientes que perdiste. No te sientes bien. Y ganas una discusión, pero pierdes una relación. Uh-huh. Exacto. Entonces, por eso es importante lograr ese equilibrio y aprender a ser muy consciente. A vivir de manera... Es muy importante ser muy consciente. Y recuerda, la verdadera fortaleza no está en imponer nuestra opinión, más o menos lo que acabamos de hablar, sino en mantener la dignidad propia y ajena. La verdadera victoria no está en ganar discusiones, sino en conservar respeto, empatía y relaciones humanas. Como Abraham y Lot, y como la historia de Pirro nos enseña, ganar sin perder humanidad es el triunfo que realmente importa. La invitación final que queremos hacerles es que hoy podemos decidir ser personas que construyen puentes, que dialogan, que escuchan y que se convierten en personas más civilizadas. Porque en un mundo lleno de diferencias, nuestra humanidad es lo que más importa. Muchas gracias por este tema tan profundo y bueno el día de hoy. Gracias a ti y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos ustedes.